Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales y hoy vamos a comenzar con la primera sesión de epístolas pastorales con el pastor Juan Marcos Perpich. Entonces, vamos a darle lugar al pastor Pablo Tremba, quien nos lo va a presentar y vamos a orar por esta reunión. Bueno, bienvenidos a todos a Comprensión de los Tiempos y qué bendición tener al pastor Juan Marcos, pastor de City Harvest de la Iglesia Cristiana Cuadrangular aquí en Bogotá, un maestro, un líder denominacional, ha servido en Colombia y en Latinoamérica, entonces es muy reconocido y un gran maestro, de verdad que sí, él estudia su Biblia y cuando él está enseñando, pues entonces esos estudios salen a flote y bendicen a tanta gente y por eso estamos con gran expectativa para estos días aquí en Comprensión de los Tiempos, estudiando las cartas pastorales, como ya se dijo, primera y segunda de Timoteo y también Tito. Entonces, muy expectantes, Pastor Juan Marcos, yo voy a orar y entonces adelante. Padre Celestial, te damos gracias por el pastor Juan Marcos, por su vida, Señor, te damos gracias por su ministerio de tantos años y las vidas que él ha influenciado, Señor, también por su don que tiene como maestro, Señor, y que con el cual tú bendices a tantas personas en todo el mundo. Y ahora, por comprensión de los tiempos, Señor, gracias por su vida y por estar aquí en este servicio y este ministerio, Señor. Bendícelo, úngelo, Señor, para que este tiempo que vamos a estar juntos estudiando estas cartas sea no solamente una adquisición de conocimiento, sino que nuestros corazones sean tocados, seamos motivados a actuar y accionar de tal manera que en estos tiempos, Señor, podamos hacer lo que a ti te agrada y lo que es necesario para alcanzar a este mundo para Cristo. Amén. Pastor Juan Marcos, todo tuyo. Amén. Muchísimas gracias. Tenemos aquí eh, el pastor Pablo Tremba, también el misionero Humberto Paz, acompañándonos en comprensión de los tiempos en nuestro tema. Yo los veo a ellos muy tranquilos, muy contentos, porque no les toca, pero de pronto los voy a enganchar a ver en el camino porque esto sí es algo muy importante, lo que Dios nos ha dado, así en estas epístolas pastorales, como las llamamos. Entonces, metiéndonos así, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero Hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces queremos enfocar en el término apóstol, primero de Corintios, capítulo 9, versículos 1 y 2. Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y entonces, por el momento, a comentar que ser apóstol dice mi obra en el Señor y el sello de mi apostolado. Yo quiero señalar aquí una característica del apostolado, es la autoridad. Un apóstol tiene autoridad. Y nota, Pablo dice, si para otros no soy apóstol, ¿cómo te parece que para otra gente, Pablo, el apóstol Pablo, no sería
apóstol. Bueno, realmente no sabemos cómo sería eso, pero él sí era apóstol para esta gente. Aquí esta gente en Corinto, él sí era apóstol para ellos. Creo que es Dios quien da una esfera de influencia a un apóstol y quizás esa influencia no sea para otra gente o en otro lado. Eh, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esto sí es algo muy especial, algo espiritual que reconozcan a uno con esta autoridad. Un aspecto de ser apóstol. Y bueno, en Efesios capítulo 4, versículos 11 a 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero enfocar en esta parte para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, otro aspecto de estos dones de ministerio, el primero nombrado aquí es apóstol, pues tiene que ver con la doctrina. Y se habla aquí en Efesios 4 de vientos de doctrina. Y yo quiero que Pablo y Beto comenten un momento sobre este tema de apóstol y el tema de vientos de doctrina. En mi observación, hay vientos que vienen de un lado, soplan de un lado y al rato soplan de otro lado. No es siempre el mismo viento y la misma cuestión. Es como que hay variación. Me explico. Me acuerdo una época en que el viento doctrinal dañino soplaba por el lado del libertinaje. Y me acuerdo que nosotros salimos de la iglesia a ir a otro lado y cuando volvimos supimos que unos líderes, unos hasta estudiantes de Romanos se habían ido por el lado del libertinaje. Imagínense, fuerte viento pegando a la iglesia. Pronto Pablo se acuerda de esto. Y bueno, nos fuimos a otro lado a pastorear y cuando volvimos, supimos que algunos se habían ido por los vientos fuertes, al lado del legalismo. Se metieron en el mesianismo. Y estamos hablando de líderes en la iglesia, ¿sí? Bueno, ¿tienen algún comentario aquí en cuanto a apóstol? Sé que pues esto no es una conferencia que se merece, ¿no? Sobre Efesios 4, se merece solamente ese tema, pero si hay algo aquí de pronto particularmente con un enfoque pastoral,
Pablo o Humberto quieren comentar. Bueno, yo diría que ahí en Efesios está muy claro que el apóstol y todos los otros que están mencionados ahí como líderes o ministerios, ellos tienen una tarea muy importante y es la de preparar al pueblo para la obra del ministerio. Y la doctrina pues juega un papel muy importante, siempre y cuando el mismo apóstol o el pastor o el evangelista, como sea, es también una persona que está bien ubicada, porque si no entonces también va a estar desviando a la gente a la cual está ministrando. Entonces, lo de la buena doctrina comienza por el mismo líder o apóstol o profeta para poder preparar a toda la iglesia y ayudarle a que no sea llevada por cada viento de doctrina, lo cual hemos visto a veces que no es la gente necesariamente la culpable, sino a veces es una cierta persona que está enseñando con un título algo que no es escritural. Sí, yo creo que respaldando lo que dijo el pastor Pablo, eh, el problema de las falsas doctrinas o vientos de doctrina tratan de engañar a los creyentes. Podemos ver casi entonces, si no en todas las epístolas, que Pablo siempre está corrigiendo, Pablo siempre está hablándoles de los falsos maestros, y que eso ha perdurado toda la vida que la iglesia ha existido. Hasta en nuestros días continúa todo esto. Entonces, para mí, esto recalca la importancia en los pastores, que debemos enseñar lo que es la doctrina, debemos enseñar estas cosas. ah, en Colosenses 2:8 me parece, Pablo advierte a los colosenses que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hay gente con falsas enseñanzas que tienen mucha labia y hacen las cosas sonar muy bonitas y como si fuera verdad, pero eso es lo que se refiere, son palabras persuasivas, y que pues, debemos preparar a la iglesia para que no sea engañada o sea llevada por ese viento o vientos de doctrina. Ah, es algo que vamos a enfrentar y que hemos enfrentado toda la vida en la iglesia. Entonces, eh, para mí es de mucha importancia el enseñar a la congregación, enseñar a la iglesia sobre todo lo que habla, y ver por ejemplo, cuáles eran los retos que enfrentaba la iglesia primitiva o cada iglesia, cada epístola, y cómo son similares a los días de hoy. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, no somos los primeros en enfrentar esto, y podemos aprender mucho de la escritura, de cómo los apóstoles trataron con este tema. Bueno, yo quiero aprovechar este momento para comentar sobre las sectas, porque nosotros hablamos mucho, pues no queremos ser falsos y queremos preparar a la gente para reconocer lo falso y no seguir lo falso. Entonces, es un momento oportuno a mencionar qué es una secta, bien por encimita. Una secta se desvía, primer punto, en quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y segundo, ¿qué hizo Jesús? Pensando en su obra redentora. Tercero, una secta tiene otros libros al par o por encima de la Biblia. Cuarto, una secta tiene un espíritu sectario, que quiere decir que en una secta se cree que su grupo, su iglesia es lo único y no hay otro. Un joven me perturbó la vida, me dijo, no sé
me dijo, yo sé que tú no quieres escuchar esto, pero estas iglesias se están volviendo sectas. Y yo, ¿cómo así? No, porque en las universidades uno ve que hay cristianos en una iglesia y no comparten con los cristianos de otra iglesia cristiana, ¿sí? Y tienen la actitud que nuestra iglesia es, ¿sí? Y bueno, una cosa es tener mucha identidad con su iglesia y lo que Dios está haciendo, eso es bonito, ¿sí? Pero no, eso se pasó a tener un espíritu sectario, donde hasta dicen en una iglesia que si tú llegaste de otra iglesia tienes que votar todo lo que te enseñaron. ¿Cómo así? ¿Sí? Porque aquí es donde nosotros vamos a enseñarte la verdad. Y uno dice, bueno, esto en algún momento se va a reventar, ¿sí? Este espíritu sectario entre las iglesias cristianas. No estoy hablando de sectas, porque sabemos que ellos se creen los únicos. Y la quinta característica a mencionar es el control. En una secta, uno ve que están controlando a las personas. Bueno, esto es algo útil para enseñar en la iglesia, pienso, a mostrar que nosotros no somos una secta, ¿sí? Y que realmente nosotros enseñemos bien quién es Jesús, qué hizo Jesús, y que nosotros tengamos la Biblia en su lugar correcto y que no tengamos ese espíritu sectario y no podemos controlar a la gente. Bueno, quería enfocar en la palabra apóstol en este saludo inicial que Pablo da a Timoteo. Y segundo, quiero enfocar en Timoteo. Timoteo. Hay 24 referencias en el Nuevo Testamento a Timoteo. La historia de Timoteo tenemos desde el libro de los Hechos, capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, aquí tenemos el comienzo de Timoteo, de saber de él y que Pablo lo llama a acompañarlo. En el movimiento de Promise Keepers, guardianes de la promesa, que fue un despertar, un mover importante en animar a los hombres a tomar su liderazgo. Necesitamos Promise Keepers 2. ¿Cómo lo llamamos eso? Guardianes de la promesa era así, o hombres, ¿cómo era el? Hombres de promesa. Hombres de promesa. Necesitamos hombres de promesa renovado. Y una cosa que enseñaban, él enseñaba que cada cristiano necesita su Pablo, cada cristiano necesita su Bernabé y cada cristiano necesita, ya es fácil, su Timoteo. Y uno necesita su Pablo. Su Pablo es una persona a lo mejor mayor de edad, quien ha vivido
cosas y no es una persona perfecta, pero sí es una persona fiel a Dios y ha podido hacer las cosas y tiene una sabiduría para ayudar a uno. Entonces uno quiere tener su Pablo. Y también uno necesita su Bernabé. Uno puede decir sus Bernabés. A lo mejor habrá muchos Bernabés. Los Bernabés es como la idea que en un momento Pablo y Bernabé eran compañeros de ministerio, qué sé yo, de pronto de la misma edad y compartían experiencias muy parecidas y se colaboraban y se ayudaban entre los dos. Cada uno necesita su Bernabé y Dios mediante muchos Bernabés va a tener. Y uno necesita su Timoteo, digamos una persona a lo mejor menor que uno, quien está pues ya a entrar en una etapa en la vida que uno ya pasó y entonces uno va a ser de gran ayuda a su Timoteo. Entonces, en Promise Keepers decían que cada uno necesita su Pablo, cada uno necesita su Bernabé, cada uno necesita su Timoteo. Y siempre me gusta preguntar a la gente si están de acuerdo y que sí, que sí. Y normalmente las personas dicen amén, amén, amén. Y yo pregunto, ¿y por dónde comenzamos? Y casi siempre uno diría, mi Pablo, yo necesito mi Pablo. Y creo que todos queremos un Pablo. Y de pronto otros dicen, bueno, no, un Bernabé, unos Bernabé. Pero yo quisiera proponer, comienza usted con su Timoteo. Comienza invirtiendo en alguien así, quien quiere aprender de usted, que ve algo en usted que es digno de ser imitado. Y comience con su Timoteo. Lo que pasa es que si uno está ayudando a sus Timoteos, en el camino se encuentra con sus Bernabé, porque los Bernabé están en lo mismo. Ellos también tienen sus Timoteos. Y uno ya se une con sus Bernabés. Yo encontré a mi esposa en esta manera, porque yo la encontré haciendo lo mismo que yo hacía. Ella siempre muy dedicada a personas nuevas en la iglesia. Yo dije, eso es, o sea, y uno puede encontrar mucha, bueno, mi Bernabé femenina sería. Y a lo que voy es que si yo estoy invirtiendo en otros, y voy a encontrar naturalmente mis Bernabés, Dios va a poner un Pablo para mí. Voy a advertirles de algo. No hay muchos Pablos. Hay escasez de Pablos. Y Dios va a colocar los Pablos donde ellos sean más, de provecho y todo. Y uno tiene testimonios de cómo Dios ha movido cielo y tierra para colocar gente en tu vida, tus Pablos, porque tú estás dando a los demás. Y Dios sabe que tú también necesitas ayuda, ser reforzado y todo. Y bueno, aparte de eso, volviendo a Timoteo en el libro de los Hechos, qué chévere que Pablo llevara a Timoteo. Eso me parece regio. Estamos discipulando a estos Timoteos. Entonces,
Eso sí es buena señal cuando un Pablo tenga sus Timoteos. Bueno, siguiendo, en Filipenses tenemos por qué Timoteo es tan especial. En el libro de los Hechos y en las epístolas a Timoteo, sabemos que él es especial. Y en Filipenses tenemos por qué. Uno dice, pues, ¿qué es lo que hace este Timoteo tan especial? Es el comentario que hace Pablo en Filipenses capítulo 2. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿Cómo te parece este Timoteo? A ningún otro. Dice, todos buscan lo suyo propio. Hay una interpretación o perspectiva sobre la iglesia primitiva que voy a lanzar. Y bueno, ahí en el camino podemos conversar esto, a ver que sí o que no. No sabremos realmente hasta llegar al cielo a preguntar. Pero lo que voy a decir es que en este momento, en el tiempo del Nuevo Testamento, en el comienzo de la iglesia primitiva, como la llamamos, las cosas andaban muy mal, pero muy mal en cuanto al liderazgo. Uno esperaría que Pablo dijera, no, que yo tengo tantos, sí, tanto líder y todo. Dice, no, yo no tengo a ninguno. Solo él. Y será que hipérbole, será frustración, los líderes ya viendo el cierre de su ministerio se frustran, tratan de arreglar cosas así antes de su partida y todo. ¿O será la verdad que Pablo no tenía ninguno sino Timoteo? ¿Y los demás? Pues los demás están buscando lo suyo. Ellos no están buscando y por favor, no estamos hablando de incrédulos, no estamos hablando del mundo, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los líderes principales en la iglesia. Y bueno, este Timoteo como hijo a padre, como hijo a padre. Uno, ¿a quién le confía lo más importante que tiene? Pues a su hijo. Entonces, Beto y Pablo quieren comentar algo sobre Timoteo eh, No, pues lo que estás diciendo, en muchos pasajes, 24 veces dijiste, es mencionado en el Nuevo Testamento, y en cada ocasión es algo, no solamente de él, sino de su familia, su abuela, su madre, influyeron mucho en su vida, en su vida cristiana y en la fe. Am, Eso es en cuanto a Timoteo. Am, Pablo menciona a otros en otras epístolas como Epafras, a Tíquico, que trabajaban juntamente con él, este, pero sí no menciona números, no menciona de multitudes o en cuanto al discipulado, de personas que él discipulaba o trabajaba muy cerca de ellos. No tenemos realmente
datos sobre eso, no nos da datos sobre eso, no sabemos cuántos discípulos o cuántas personas. Él menciona a varios en varias epístolas, pero no hace un gran, no da una gran explicación de todo eso. Y pues yo creo que en el caso de Timoteo algo interesante es que la inversión que se hizo en la vida de él desde su niñez y después estuvo en el equipo de Pablo desde una edad muy joven. Entonces yo digo que aquí hay como un llamado bien fuerte en el sentido de, oye, tenemos que invertir en la gente desde temprana edad para poder llegar a tener después Timoteos, ¿no? Que son gente en la cual alguien como Pablo puede confiar, le puede dar tareas tremendas para solucionar situaciones, etcétera. Pero yo veo ahí el recorrido de este hombre que es desde la niñez, pero también parte del equipo desde muy joven y ahí uno ve como un desarrollo, ¿no? Y tan importante el discipulado acá. Bueno, vamos a dejar a Timoteo. Pablo lo dejó en Éfeso en el año 65 después de Cristo, para ubicarnos un poquito en la línea del tiempo. Bueno, capítulo 1, versículo 3 a 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Entonces vamos a enfocar aquí que dice que te quedases en Éfeso. Nota donde Dios te tiene ministrando. Hay que ver lo estratégico. Y uno puede hablar que Timoteo, wow, Éfeso, ahí sí fue un lugar súper estratégico, geográficamente hablando. Pero bueno, cada vez que veo a alguien sirviendo a Dios en gran manera, siempre esa persona sabe que está en lo estratégico de Dios. Y segundo, ame a esta gente, por favor. Si no haces nada más, ame a esta gente donde Dios te colocó. Y haz tu aporte, aprovecha tu oportunidad. A lo mejor otros estuvieron antes y otros estarán después. Y bueno, que conste que tú diste tu aporte. Bueno, dice, te quedases en Éfeso, que mandases a algunos que no enseñen todo lo falso. La Nueva Traducción Viviente dice que frenares a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Bueno, aquí se habla de diferente doctrina. En el tiempo del comienzo de la iglesia, en el primer siglo, había diferente doctrina, había nuevas enseñanzas. En el Instituto Bíblico, mi profesor de Romanos nos decía, en cuanto a la doctrina, él decía, si es verdad, no es nueva. Si es nueva, no es la verdad. Haciendo algo eco a lo que dijo Beto, que
Nos conviene saber de la historia de la iglesia y la historia de las doctrinas, voy a decir yo así, a saber que a lo mejor lo que nosotros estamos viendo son vientos que han soplado antes y que no nos sorprendamos. Bueno, Pablo advirtió al liderazgo en Éfeso que ellos tenían que cuidar de su doctrina. En Hechos capítulo 20, en la Nueva Versión Internacional, Pablo les dijo: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen. Esto sí es un punto de los falsos. Es muy importante que la gente los siga. Bueno, nota, contraste entre la sana doctrina y la doctrina malsana. La sana doctrina produce buen fruto. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Sí necesitamos promover la sana doctrina. Nosotros tenemos un recurso en la Iglesia Cuadrangular que se llama Fundamentos de Teología Pentecostal. Cosa curiosa que cuando yo visito la casa de un amigo pastor, un pastor amigo, no de la Cuadrangular, él tiene en su biblioteca fundamentos. Ah, tienes fundamentos. Sí, 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 lo uso mucho. Y cuando visito la casa de un amigo cuadrangular, un pastor amigo cuadrangular, él no lo conoce, no lo tiene. Es increíble. Este libro es más conocido fuera de la cuadrangular que en nuestra propia cuadrangular. Bueno, la doctrina diferente da mal fruto. Jesús dijo, el árbol malo no puede dar buen fruto. Y aquí Pablo habla de fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. La doctrina diferente hace desviar. Dice, desviándose, algunos se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pienso aquí, Pablo está dando palo a los hombres por su vana palabrería. Al hombre le gusta la palabrería. No. Ya voy para 50 años de cristiano y tanta palabrería que uno ha visto. Y es de los hombres con su palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Bueno, Pablo creo que en este momento siente hablar de la importancia de la ley, porque él dice que estos quieren ser doctores de la ley y no saben de lo que hablan ni lo que afirman. Entonces Pablo va a poner así una mini enseñanza en cuanto a la ley, la importancia de entender el propósito de la ley. Entonces voy a empezar a señalar en nuestro tiempo en epístolas pastorales, a señalar tarea pastoral. Una tarea pastoral. Ponle cuidado en estas sesiones que siempre vamos a señalar tarea pastoral. Y primero es usar la ley. Dice, sabemos que la ley es buena, versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Tenemos que usar la ley. Sabemos que la ley es buena si uno la
usa legítimamente. La nueva traducción viviente dice correctamente. La nueva versión internacional dice como es debido. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, vamos a recordar un momentico aquí el buen propósito de la ley. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Recordando mi profesor de Romanos, él decía, no des el evangelio hasta que te lo piden, hasta que la gente diga, hermanos, ¿qué haremos? Bueno, versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Bueno, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso entendemos por otro lado. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. En el tiempo de Pablo había gente así, y entonces hay que usar la ley. Hay que usar la ley. El pastor tiene que usar la ley legítimamente. La ley realmente nos enseña cómo vivir. Cuando dice aquí, por cuanto se oponga a la sana doctrina, todo lo que acabamos de ver de estos términos de descripción, esa es una mala manera de vivir. Y la ley nos muestra cómo vivir. Y dice versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué? Tenemos que usar la ley. ¿Vamos a predicar el evangelio? Tenemos que usar la ley. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí ha sido encomendado. Nota, nosotros podemos predicar y amén, amén, hay que predicar. Como a veces ponen por la carretera la valla que dice Dios te ama. Amén, amén. Hay que poner vallas por todo el mundo que dice Dios te ama. Pero ¿qué tal poner una valla que dice Dios te juzga? De pronto en siglo XXI, Dios me ama. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo soy tan bueno? ¿Dios me juzga? ¿Cómo así? ¿Cómo me juzga? ¿Por qué me va a juzgar? ¿Y qué me pasará en ese juicio? Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Bueno, hasta ahí, comentario, Pablo, Beto. Solamente una pregunta u observación. Cuando hablamos de la tarea pastoral, ¿encajaría en eso lo que le dice en el versículo 3 y 4? Cuando dice, lo dejó en Éfeso para que mandase a algunos, sería el encargo, sería parte de la tarea de pastoral, de exhortar o de alentar a los seguidores o a la iglesia a que no enseñen y que no se enfoquen en las fábulas y todas estas cosas, porque dice en el versículo 4, así te encargo ahora. Entonces, ¿sería eso parte de la tarea? Sí, por eso yo mismo me extrañé y dije, esta no es la primera tarea Okay. de usar la ley. Yo mismo me extrañé y dije, pero ¿por qué no llamé la atención
y sí, se me pasó. Claro, la primera tarea que Pablo está dando a Timoteo, y vamos a ver esta tarea reforzada en estas cartas. Sí, señor, claro, Ok. eso sí, lo primero era que usted tiene que poner orden con la doctrina. Sí, Ok. señor, gracias. Bueno, y una de las cosas que a mí me llama la atención es la palabra frenar que usa la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Esto es algo muy enfático, a veces nosotros hoy en día no somos tan enfáticos en confrontar una falsa doctrina y Ujú. los falsos maestros, porque puede costarle a uno un montón, entonces uno no frena. Pero aquí es muy claro y esa palabra es de verdad que no es simplemente, hey, oye, piénsalo una vez más, a ver si, si sigues enseñando eso. No, es que es frenar, callarle la boca a esta gente. Y uno dice, en estos tiempos en los que vivimos, donde hay tantos vientos de doctrina, ¿quién se anima a frenar esas falsas doctrinas, esos falsos vientos? Yo creo que hay que tener mucho valor para ello. Y bueno, aquí Pablo nos está diciendo que hay que hacerlo. Bueno, vamos a seguir el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, tarea pastoral, mantener el enfoque en Jesucristo. Dice versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y creo que otro aspecto de tarea pastoral es ayudar a las personas a discernir el llamado de Dios en su vida. Pablo aquí está como pensando en el llamado que él tiene. Ahorita en la iglesia con los jóvenes estamos enseñando sobre el bautismo con el Espíritu Santo, entrar en los dones espirituales. Full. Amén, amén. Pero todo eso es para qué? No, yo quiero llegar al tema del llamado de Dios en estos jóvenes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me hago entender? Me fascina, claro, predicar a Jesús, Salvador, bautizador con el Espíritu Santo, pero pienso que eso lleva a uno ya a su llamado. Porque ¿qué vamos a hacer con nuestra salvación? ¿Qué vamos a hacer con el poder del Espíritu Santo? ¿Qué vamos a hacer con los dones? ¿Qué? No, vamos a cumplir con un llamado. Tenemos aquí un análisis, punto 1, el testimonio de Pablo. Blasfemo, perseguidor, injuriador. Segundo, tenemos el llamado de Pablo. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Tercero, el mensaje de Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y número 4, el ejemplo de Pablo. Fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Me gusta enfatizar este mensaje que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Digo a los predicadores, si tú puedes decir esto, predica. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, predique.
Si no lo puede decir, colabore en otro ministerio, por favor. Hay otras cosas para hacer en la iglesia, ¿sí? Pero el que puede decir, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Adelante, adelante, ¿sí? Eso sí. Y si no, pues espere un ratito. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. También pensándolo ahora mismo, cuando uno enseña cosas se le vienen. ¿Vas a usar la ley? ¿Vas a usar la ley legítimamente? Diga que sí. Vamos a usar la ley legítimamente. Si tú puedes decir, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Así tú puedes usar la ley legítimamente. Vas a usarla y usarla legítimamente. Bueno, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, interrumpo aquí a comentar tarea pastoral, profetizar sobre tu gente. Pablo profetizó sobre Timoteo, gente profetizó sobre la gente, los pastores han de profetizar, los líderes espirituales han de profetizar sobre su gente, porque Pablo le hace recordar las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. ¿Cuántas profecías debía haber recibido Timoteo siendo joven? Y yo soy el primero en reconocer que uno tiene reacio a las profecías porque ha visto gente dañada por las profecías. Me acuerdo que un pastor novato invitó a un profeta a la iglesia y profetizó el hombre sobre todos y el pastor se le llenó la cabeza con... y no, mejor dicho, ya le parecía cosa pequeña servir en su organización y se fue a poner su propio reino y todo. Bueno, sí, o sea, uno dice, no, profecías no necesitamos aquí. ¿Y cómo eran esas profecías? A ver si me acuerdo. Eran como cosas que de contenido bien, que tú eres un gran siervo del Señor o no sé qué, ¿sí? Cosas bíblicas. Pero era como para manipular a la gente, para poner a la gente ahí. Mejor dicho, indispuso toda la obra de Dios, estas profecías. Entonces, ahora leo en Timoteo que yo he de profetizar sobre la gente. Pablo profetizó sobre Timoteo y yo como pastor voy a profetizar en la iglesia. Va a ser interesante los comentarios de Pablo y Beto sobre esto. La profecía personal. Estamos hablando de profecía personal, ¿sí? Que dice, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Dice, militas por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oh, tenemos tema aquí. Tarea pastoral. A nosotros tenemos que continuar. Algunos se desvían, pero nosotros tenemos que continuar. Por favor, Timoteo, continúe. Es lo que Pablo está diciendo. Tarea pastoral. Rescatar a los naufragados, si se puede. Hay que hacer el intento de rescatar a esta gente y desafortunadamente vemos o realmente vemos que no todo el mundo termina bien. No todo el mundo termina bien. Y también tenemos aquí entregado a Satanás.
Mi perspectiva es que esto en gran parte tiene que ver con que la iglesia, bueno, entrega la persona, o sea, retira su cobertura sobre esa persona, no responde por la persona, no respondo por ti. ¿Sí? Antes tú contabas conmigo, ahora no cuentes conmigo. Si alguien pregunta quién es tu pastor, no digas mi nombre. No nombres nuestra iglesia, por favor, porque te entregamos, ¿sí? Ya quitamos nuestra cobertura. Y el propósito es que la persona aprenda a no blasfemar. ¿Comentarios? En cuanto a las profecías, yo creo que aquí hay plural, ¿no es cierto? Que no es solo una palabra y ya con esa armo todo un show o tomo decisiones fundamentales o tremendas en mi vida. Aquí yo creo que hay que tener claro que sí, hay varias palabras que uno va a recibir en el camino y esas se van a confirmar o no se van a confirmar, porque si no, cualquiera puede aparecer y decir una cosita y entonces uno dice, ya me monto en este caballo y me voy, porque me gustó, ¿no? Y especialmente porque, como ya lo mencionaba el pastor Juan Marcos, hay profecías que le suben el ego, aunque suenan muy bien, pero es como inflar a la persona porque se va a creer más que todo el mundo y entonces ahí es cuando se desvían. Por eso yo creo que sí, aquí las palabras proféticas en plural. Sí, yo creo también que Pablo quizás está hablando por experiencia de militar en base a esas profecías. Cuando Ananías viene a hablar con Pablo y lo que yo considero que una profecía dice de parte de Dios, le mostraré lo que ha de sufrir por mi causa. Y cuando Pablo era apedreado, era golpeado, puesto en la cárcel, es muy posible que estuviese recordando esa palabra que Ananías le dio. Entonces, esa es una posibilidad, es algo que yo considero eh, que puede suceder con cualquiera de nosotros, no necesariamente en el aspecto de sufrir, pero el hecho de enfrentar situaciones en las cuales la profecía es que hemos de permanecer firmes. Y ánimo, ahora, no todo está fundamentado en la profecía, aunque es palabra de Dios, pero es una profecía que va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no es una cosa independiente de la palabra de Dios. Bueno, antes de hablar de entregar a Satanás, eh, todos estamos esperando hablar de entregar a Satanás. En cuanto a las profecías, se me viene que cuando preguntan a una persona si sus padres hablaron cosas positivas o dijeron cosas de proyección sobre su vida, es muy chévere, ¿no? Que una persona puede decir, claro, mi papá siempre me animaba, me encaminaba, inculcaba en mí un sentir de, bueno, de destino. ¿Cierto que eso es bonito? Y cierto que es triste cuando una persona dice, no sabe que realmente yo no puedo pensar en nada positivo que mi papá me hubiera dicho en la vida. ¿Sí? Yo estoy como en esa categoría. Me acuerdo una vez mi papá me dijo, tú sí sabes pelear bien, ¿no? O te gusta pelear, ¿sí? Te gusta discutir. You like to argue. You like to argue. Es lo que me dijo. Y bueno, pues ahí tengo ese pequeño. No, sí me acuerdo una sola cosa que mi papá me dijo que él sentía orgullo de que yo no me hubiera quedado en la casa, sino que me fui muy joven de la casa. Y eso le parecía regio, que uno se hubiera salido temprano. Pero bueno, algo interesante es a recordar las profecías que se han dado en cuanto a uno y hace
poquito me acordé. Creo que mi primera profecía que alguien dio en cuanto a mí, una persona de liderazgo, eh, eh, bueno, una persona de liderazgo, mi primer pastor cuadrangular, Dale Downs, cuando yo me hice miembro de la iglesia cuadrangular en Ventura, California, él dijo, como tú te has sometido, otros se van a someter a ti. Y esa profecía se ha cumplido. Y mucha gente me pregunta, pero ¿cómo es que la gente te sigue? ¿Cómo es que la gente se somete? ¿Cómo es así? Como tú te has sometido, la gente se va a someter a ti. Y hablando de una profecía dada por una persona desconocida, totalmente nada que ver en mi vida, estuve de visita en la iglesia donde está nuestro hijo en California, una iglesia. Estuvimos en reunión en plena pandemia, reunión de oración de los hombres a las 5:30 de la mañana. ¿Cómo te parece? Dios todavía tiene pueblo en California. Son poquitos, pero bueno. Y un hombre se me acercó y me dijo, ¿cómo se dice esto? Fire hydrant. Fire hydrant. Um, Ayúdame. Fire hydrant. ¿Hidrante? No. ¿Cómo se llama? Inés. Hidrante, sí, hidrante. yeah. Bueno, el fire hydrant es el... Ay, colabórame, por favor, ¿qué es un fire? Hidrante de agua, sí, que va donde uno puede poner la manguera y apagar el fuego. Eso. Y está ahí en la esquina. Y hay de ti si te parqueas enfrente de un fire hydrant. Sí, me oye, te van a caer con una multa, te van a fusilar, porque eso es sagrado. El fire hydrant tiene que estar ahí para acceso en cualquier emergencia y todo eso. Y llega esta persona y me dice, tú eres un fire hydrant, que muchas personas van a conectar sus mangueras y van a recibir. ¿Sí? Esta es una profecía out of the blue, ¿sí? O sea que no estaba así como en plan. Hay que recordar las profecías. Bueno, quería comentarios sobre el tema de entregar estos hermanos a Satanás. ¿Cómo lo ve, Beto? Usted viene del África, ¿no? También, ¿cómo es ¿cómo es el procedimiento? ¿En la iglesia en África entregan hermanos a Satanás? Yo lo vi una vez en Colombia, después cuento, pero... Sí, no, bueno, yo nunca lo vi en África, en ese sentido, de que hay mucho brujo, que hay mucho, ese tipo de cosas y que la gente trata de poner mal agüeros o poner un hechizo sobre cristianos, eso es una realidad. Pero en cuanto a la iglesia entregar a alguien a Satanás, eh, yo no entiendo muy bien esto. Lo que considero es que ah, llega un momento en que uno ya no puede tratar con la persona. Tú mencionaste que se le quita la cobertura. Yo no sé si eso es parte de esto o hay de hecho una oración en que uno dice, Señor, lo entrego a Satanás. Lo importante para mí aquí es que para que la persona aprenda una lección a no blasfemar. Yo creo que la idea no es tanto de entregarlo a Satanás como un juicio, pero entregarlo a Satanás en cierto sentido para que le dé una buena zarandeada, quizás, que es lo único que puede hacerlo reaccionar y que aprenda, en otras palabras, que no continúe en el camino en que ha iniciado a andar fuera de la voluntad de Dios. Bueno, una de las cosas que a mí
no está aquí escrito, pero porque llega Pablo y dice, yo lo entregué a Satanás, pero momentico, eso fue, él amaneció, se tomó el desayuno y pensó en Himeneo y dijo, ese tipo está mal y lo echo o le hago o como sea. Mi pregunta aquí sí es, ¿qué proceso hubo hasta ese momento? Porque yo creo que, bueno, el de entregar a Satanás, lo que eso significa, yo creo personalmente y comparto con ustedes lo que han dicho, que en realidad es como quitarle el apoyo o quitarle sí, el apoyo espiritual o cobertura a veces es como, también hoy en día esa palabra hay que definirla porque ¿qué significa eso? Es una cosa muy cristiana que usamos y a veces no sabemos qué es eso, entonces debería definirse eso. Pero también hay mucha gente que llega al punto de actuar demasiado rápido y no seguir un proceso para llegar a ese punto. Entonces, ¿cuál ha sido ese proceso? Yo creo que hay varias indicaciones en la Biblia que nosotros conocemos de cómo llegar a ese punto. Y yo creo que en el caso de Himeneo y también de este Alejandro, ahí hubo una historia para llegar a este punto. No fue de la noche a la mañana por un error, por un grito o alguna cosa, sino que había una historia y llegó Pablo a ese punto donde pudo decir, bueno, ya no más con esta gente, porque, y lo que más también llama la atención en esto es que es con un propósito, no es simplemente porque me cae mal, sino es con un propósito por salvaguardar la gente de la iglesia. Entonces, otra vez, aquí vemos un segundo llamado a Timoteo. Una es frenar a los malos maestros y por el otro lado, cuando se trata de entregar a alguien a Satanás o como sea en el caso de Himeneo y Alejandro, que, oye, hay gente que hay que separarla de la iglesia para que no hagan daño a la grey. Bueno, entonces vamos a capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces vamos a ver aquí tarea pastoral, promover la oración. La importancia de la oración en la congregación. Exhorto ante todo. Ejemplo de promover la oración en la iglesia, el servicio del domingo, los grupos que se reúnen entre semana, en el devocional personal, enseñar cómo orar, el ayuno y oración congregacional, reunión con los servidores, con los líderes, con el staff, son tiempos de oración. Yo, recordando al pastor Dale Downs, la primera vez que yo pisé una iglesia cuadrangular en mi vida fue en Ventura, California, y entré, fue un sábado, y entré, mi amigo, mi mentor, quien me recibió en California, y nosotros dos estudiamos en Life Bible College. Y entonces nosotros dos llegamos a esta reunión que él se llama Jim Henderson, él fue invitado y me trajo a mí como de colado, así. Y fue una reunión con hombres de la iglesia,
orando por el servicio del domingo. Fue como tipo 6 de la tarde, 6 a 7, y el pastor Dale se reunía después, porque yo fui miembro de esa iglesia. Después supe quiénes eran estos hombres y todo, ¿no? Y los conocía muy bien, pero en ese momento pues todo era nuevo para mí. Y eran como 5 hombres orando por el servicio del domingo. Y eso fue mi primera experiencia en una iglesia cuadrangular. Era ver hombres orando por el servicio el domingo por la mañana. Y ahora, tantos años después, adivina qué hago yo sábados 6 a 7. Orar con los hombres y por los servicios del domingo. Hay que promover la oración. Y ahora con la tecnología, nosotros tenemos en el WhatsApp, tenemos la sala de avivamiento, donde una persona puede entrar en cualquier momento, y tenemos durante la semana ciertos espacios de oración con ciertos enfoques, y estamos promoviendo por la situación tan crítica que vivimos en nuestro alrededor, una oración. Estoy llamando a los intercesores, métense en la sala de avivamiento a orar, aunque sea 15 minutos o que sea una hora, porque tenemos que intensificar la oración aquí, que estamos viendo el país y la ciudad desbaratarse enfrente nuestro. Y tenemos que orar. Y observamos el enfoque de la oración en las autoridades, reyes, personas de eminencia, de la clase dirigente. Cuando uno piensa en gente que tiene eminencia en la sociedad moderna, uno piensa en la gente de la farándula, ¿cierto? Gente ahí de los artes y del periodismo y qué más. Enfoque en las autoridades, los que tienen realmente un lugar de influencia en la sociedad. Y la petición, la salvación. Una persona, por más eminencia que tenga, necesita a Dios igual que cualquiera de nosotros. Pedir por la salvación. Nosotros oramos que su liderazgo sea sabio y entendido. Entendemos que esto conduce a condiciones sociales favorables para el evangelismo. Todo esto para que aprovechemos de la oportunidad que tenemos. El no tener orden público, nosotros hemos vivido ir a lugares que por años era imposible visitar, pero ahora sí, uno puede ir. Y uno agradece el orden público, reconoce que esto es algo de Dios. Esa tranquilidad de que se habla aquí es para que nosotros salgamos a predicar. Tarea pastoral, exaltar a Jesucristo. Él es el único mediador. La mala doctrina baja a Jesús. Y hablando de la oración y exaltar a Jesucristo, yo siempre soy fanático para orar en el nombre de Jesús. Mis oraciones llevan en el nombre de Jesús. ¿Sí? No es en el nombre mío, no es en el nombre de la iglesia, es en el nombre de Jesús. Es la autoridad de Jesús. Yo soy fanático en eso, y también animo a que uno diga amén, si realmente quiere esa oración o no la quiere. No estoy obligado a recibir una oración, y indico que la quiero con el amén. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quieren comentar algo sobre la oración en congregación? Bueno, es un buen punto, porque yo creo que eso sí, en los cultos en general no se ve mucho.
Aquí yo creo que habría que estar repensando cómo estamos organizando el culto dominical, por ejemplo, fuera de las reuniones especiales que uno puede estar organizando, cómo se ve el culto dominical, porque es donde está la gente. La reunión de oración muchas veces es un pequeño grupo, pero no toda la iglesia. Y cómo poder incluir eso en un culto dominical, eso sería un buen punto de diálogo. Y yo creo que eso influiría mucho en las actitudes de la iglesia o las actitudes de los cristianos, porque hoy día vemos que la mayor parte o la mayor expresiones sobre el gobierno es de crítica, es de, ah, hablar mal de los líderes. Y una cosa es confrontar a los líderes en algunas cosas que no están bien. Otra cosa es simplemente hablar y hablar y hablar mal, maldecirlos y todo eso. Ah, y creo que cuando somos enseñados a que hemos de orar por ellos, porque dice que esto es bueno y agradable delante de Dios, quizás nuestras expresiones de ira o de enojo, de una crítica maliciosa en contra de los líderes, nos puede ayudar a pensar más en orar por ellos que en hablar mal. Pero es cuando regularmente estamos haciendo oración por los líderes que esto sucede y la tentación de hablar mal de ellos por algo que nos desagrada siempre va a estar ahí, pero es cuando vemos la instrucción de la palabra de Dios. Si no estamos orando por ellos, tampoco no tenemos derecho de criticarlos entonces, porque nuestra tarea es orar por ellos, eh, primeramente, antes que nada. Ah, la confrontación, como dije, es diferente. Es una confrontación de hacerles ver lo que está mal, pero no con esa malicia, no con esa degradándolos o nada de eso, simplemente una confrontación con la verdad y ya ellos la reciben o no la reciben, ya es cuestión de ellos, pero ah, la responsabilidad principal nuestra es de orar por ellos. Y Juan Marcos, yo añadiría una cosa, y es que a veces nosotros como iglesia, pues, o como personas pensamos que, bueno, oremos para que nos vaya bien, entonces que el gobierno esté como bien, pero no nos damos cuenta que cuando está mal también hay unas fuerzas espirituales actuando sobre esta gente, cosmovisiones erradas, estas personas políticos metidos en brujería y bueno, tomando decisiones de verdad desde la oscuridad y nosotros tratando de pelear a nivel humano y no viendo que hay unas fuerzas detrás de esto, que nosotros como iglesia tenemos la herramienta para poder partir esa cosa y darle otra dirección. Y yo creo que aquí la iglesia tiene que ser despertada en esa dirección. Bueno, vamos a seguir con tarea pastoral, que es a pastorear hombres, discipular hombres. Quiero pues, versículo 8, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Este es un gran tema, la participación de los hombres en la iglesia. Uno ve en mucho lugar la mujer haciendo. Y gloria a Dios por cada mujer, pero queremos ver hombres. ¿Y dónde es el punto clave? La adoración. Con dificultad los hombres levantan las manos. Y hablando de opresión espiritual, ahí se ve hasta físicamente que un hombre no pueda levantarse las manos. Pareciera que no puede. Y con dificultad uno levanta sus manos, no son manos santas. Nosotros queremos movernos en retiros para los hombres. Esto es muy importante.
que los hombres alaben, adoren a Dios. Y en el retiro, pues nosotros, bueno, por decirlo, trabajamos ese tema, la importancia del hombre en la adoración. Bueno, vamos a ver aquí temas de los hombres. Primero, su oración o falta de ella, su oración, su adoración, una muestra de adoración, una es levantando las manos, pareciera algo tan sencillo, pero mira si lo estamos haciendo. Tercero, su santidad, si las manos son santas. Y su carácter, si sin ira ni disensión, ¿sí? Dice Pablo, se está hablando del carácter, no es que uno se haga ahí el gran adorador y qué carácter tiene. Entonces, esta es la tarea pastorear hombres. Ahora vamos a la tarea pastoral, la tarea pastoral de pastorar mujeres. Hablamos de hombres, ahora mujeres. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces vamos a ver temas de mujeres. Primero, su modestia. Este es un problema para la mujer, estoy hablando en general. Necesitamos mujeres maduras enseñando a las jóvenes cómo vestirse. Yo me acuerdo de mi juventud, mi crianza. Yo soy el mayor, 5 hijos, tengo 3 hermanas. Y mis recuerdos era de guerra continua en mi casa. Guerra continua. ¿Por qué? Porque mi mamá no dejaba a mis hermanas salir vestidas como ellas querían. Esos son mis recuerdos. Gritos. Pues no golpes, pero... y mis hermanas todas inconformes porque su mamá no las dejaba salir como ellas querían. Yo me acuerdo de eso, peleando mi mamá, así diciendo a sus hijas que no podían vestirse como ellas querían. Necesitamos mujeres, necesitamos mamás en la iglesia, porque mucha mujer joven no tiene mamá, en realidad. En efecto, mujeres maduras enseñando a las jóvenes cómo vestirse. Número 2, sus buenas obras. Cuando la mujer es tenida en cuenta en la iglesia, vamos a tener buenas obras como no te imaginas. Y un pastor, en el buen sentido, famoso, entiendo que él acaba de decir que él se arrepiente no haber promovido el ministerio de la mujer. Y creo que en parte es porque muchas buenas obras son en gran sentido, en gran parte de las mujeres. Y ¿de verdad vas a quitar el liderazgo de la mujer? ¿De verdad? Me río, porque pues que Margaret Thatcher, la Thatcher, ella dijo, si quieres que alguien hable, llame a un hombre. Si quieres que alguien haga algo, llame a una mujer. Es que los hombres son de palabrería. ¿Sí? Y las mujeres son de las buenas obras. Mejor dicho, la mujer mejora todo. La mujer mejora todo. Las buenas obras de las mujeres, eso es algo
Hoy mi esposa me dijo, tú tienes que reconocer lo que estas mujeres han hecho. Y vienen 3, 4 mujeres en particular haciendo una cuestión de renovación en la sede de la iglesia. Y tú tienes que reconocer eso. Sí, 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 yo sé. Yo sé que mejor yo tener las cosas mejor, la mujer mejora todo. Versículo 11 a 15, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, continuamos con temas de la mujer, número 3, su sumisión. Pablo dice, no permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Y eso por qué? Pues vemos la propensidad de ser engañada. Ejemplo bíblico, Eva. ¿Sí? Y entonces pienso que la mujer por naturaleza es más, en el buen sentido, espiritual que el hombre, en el sentido que ella es más receptiva a cuestiones espirituales. La serpiente sabía con quién hablar. No, sabía que no, yo hablo con Adán y no me va a parar bolas. Yo hablo con Eva. ¿Sí? Y entonces, la espiritualidad que es tan preciosa, la receptividad espiritual que tiene la mujer, que es tan valioso, todo, pues es de doble filo, porque también se presta para un engaño. Yo entiendo esta fuerte, aprende en silencio con toda sujeción, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Yo veo esto en términos de la doctrina, ¿sí? Que realmente mucho cuidado con la sumisión. Nota, problemas doctrinales en la iglesia salen por los hombres. ¿Se acuerdan de los hombres todos inflados, creyéndose doctores? Pero también por el lado de las mujeres no sometidas. Y yo llego a este tema por el lado pastoral. Toca pastorear a los hombres, toca pastorear a las mujeres. Y toca saber en qué los hombres tienen que cuidarse, en qué las mujeres tienen que cuidarse, en qué los hombres queremos que sean más fuertes, en qué queremos que las mujeres también sean aún más fuertes. Hablando de la historia y la influencia del cristianismo en los Estados Unidos, cuando Alexis de Tocqueville, un francés, hizo una visita realmente una investigación en los Estados Unidos en 1835, estuvo 2 años paseando por todo el país. Sus comentarios son muy interesantes y una cosa que él dice, la mujer americana. No hay como la mujer americana. Bueno, primero él dijo, tantas iglesias en este país. Y segundo, habló de la mujer americana, cuán importante era la mujer americana. Eso le impresionó tremendamente siendo europeo. ¿Cómo es la mujer americana tan importante en este país? Bueno, tema de la mujer número 4, el propósito de hacer familia. Se habla de teniendo hijos. Dice, se salvará engendrando hijos y permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Dice que la modestia sí es temita, ¿sí? Para la mujer. Debe ser que los hombres en el primer siglo tenían problema con los ojos. y, y hubo pues situación de falta de
modestia. El propósito de hacer familia teniendo hijos es tema de la mujer. Muy triste. Estoy hablando muy pastoralmente aquí, muy pastoralmente aquí. En la iglesia, mujeres cristianas, muy del Señor, y no piensan en tener hijos. Piensan en casarse, pero están avisando de antemano, yo no quiero tener hijos. Esa es la situación que nosotros vivimos. Puede que en otra cultura no sea así, en otro contexto, pero les advierto que vengo de perspectiva pastoral. Esto es lo que veo en la iglesia, las mujeres. ¿Y por qué? Bueno, en una sola palabra la respuesta es el feminismo, y ese sí es de una conferencia total sobre el feminismo. Bueno, a mí hay una palabra que resalta tanto para los hombres como para las mujeres, y es que los hombres deben orar con manos santas, levantadas a Dios, santas, manos santas. Y al final con las mujeres es santidad. Y yo digo que eso es el denominador común para el uno como para el otro. Ahí como podemos discutir otros temas y echarle la culpa a Eva, como lo hace aquí Pablo y tiene sus argumentaciones, etcétera. Pero la santidad, como se dice, es algo que aquí no se está negociando por el lado del apóstol Pablo cuando le está dando indicaciones a Timoteo para ayudarle tanto a los hombres como a las mujeres. Yo, algo que sobresale para mí aquí es el hecho de que Pablo dice que no ejerza dominio. En otras palabras, eh, aprender en silencio. Si tiene alguna pregunta, puede hacer la pregunta, pero o puede tener una opinión, pero no ejercer dominio. En otras palabras, lo que yo entiendo con esto es que no trate de imponer su punto de vista sobre el hombre, sobre algún tema, en una forma, de ejercer dominio, de demandar. Creo que es más que todo, es aprender en silencio, pero aprender del uno del otro. O sea, al menos en lo que yo he experimentado, es que hay cosas en las que mi mujer es más sensible que yo. Y en ocasiones, sin que ella grite, sin que ella tome un dominio, pero simplemente da el consejo o da una palabra y entonces es asunto arreglado. No, no hay problema en eso, no hay conflicto, no hay una pelea, no hay una lucha. Entonces, creo que para mí es algo en lo que se está refiriendo. Y obviamente, muchas veces nosotros somos los que provocamos a que la mujer se exalte. Es como cuando habla a los padres en Efesios, no provoquéis a vuestros hijos a la ira. Entonces, considero que a veces podemos hacer eso con la mujer, con la esposa, que podemos provocarla a ira. Y aunque hay una responsabilidad personal de cada uno, pero muchas veces nosotros contribuimos a que a la mujer se exaspere y pierda un poquito el control. Y a veces nosotros podemos perder el control también. Al igual cuando hablamos de modestia, yo he conocido pastores que tienen a la mujer vestida con ropas muy, como digo, muy sencillas. Y sin embargo, ellos andan con unos trajes brillantes, con anillos en las manos y esclavas y tantas cosas, pero la mujer está de una manera subyugada a vestirse de cierta manera
demasiada sencilla. Y entonces que el hombre puede gozar piensa al menos el hombre que puede gozar de vestirse como él quiera y de trajes muy llamativos. Entonces, para mí, aunque aquí se refiere a la mujer, yo creo que hay dos lados de la moneda en cuanto a la modestia y en cuanto a la sumisión. Bueno, dice Pedro, no seáis ásperos con ellas. Uh-huh. Bueno, mañana, si Dios permite, vamos a ver tarea pastoral, desarrollar líderes, continuando en Primera de Timoteo, capítulo 3. Muchas gracias por este tremendo acompañamiento. Nos ayuda mucho. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos, Pastor Pablo, Pastor Humberto. Tuvimos una excelente conversación, tiempo. Gracias por la sabiduría, la experiencia que ustedes traen a este tema tan importante que son las cartas pastorales. Y qué bueno tener 3 pastores bien experimentados y respetados en nuestra denominación. Dios les bendiga y bueno, seguiremos con la segunda sesión de epístolas pastorales. Y también recuerde, cuando vea estos videos y usted es bendecido, póngale un like, un me gusta, compártalo con otros y expandamos esta palabra para que otros aprendan. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Que Dios les bendiga.